Es un privilegio, querida iglesia, llegar a vuestros hogares con la bendita palabra de nuestro Señor Jesucristo. Saludos a toda la iglesia Centro y Adoración Cristiana. Estamos en la brecha. Estamos contentos, alegres, bendecidos totalmente, porque Él nos fortalece, porque Él nos guarda, Él nos cuida, Él nos defiende. Y queremos en esta noche que todos se conecten. Queremos aprovechar estos minutos que vamos a tener para compartir la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Que haya en su casita allí un ambiente, como siempre lo hay, de reverencia. Tome la escritura, vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Como todos, con una actitud de paz, gozo, alegría y con esperanza que nuestro Dios Todopoderoso no nos ha dejado. Él es Rey, Él es el que cuida la iglesia. Siempre hemos dicho que es columna y baluarte de la verdad. Quiero que todos se conecten, hermanos, quiero dar tiempo. Saludos a todos allá en la capital de la República, en Quito. Que Dios les bendiga a todos nuestros hermanos. Y también, obviamente, agradecer a todos los hermanos por esos mensajes de aliento que ustedes me envían. No saben cómo llegan a mi corazón, cómo me dan fortaleza esas palabras. Y yo sé que salen del corazón de ustedes. Gracias, queridos hermanos, por animarme, porque no me he sentido este tiempo solo. Y creo que la iglesia, todos los líderes, todo el cuerpo ministerial de la iglesia Centro de Adoración Cristiana, estamos buscando la voluntad perfecta de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, aún desde Estados Unidos nos han escrito, de allá desde España, que Dios les bendiga grandemente. Dios es bueno, Él es misericordioso y Él siempre nos lleva, siempre en paz y siempre en victoria. Quiero, amados hermanos, meditar en la bendita palabra. Les invito, vamos al Evangelio de Juan capítulo 16. El capítulo 16, desde el verso 25 hasta el verso 33 vamos a dar lectura, pero el mensaje, lo que vamos a meditar, está en el texto 33. Allí vamos a meditar, pero siempre es muy importante leer algunos textos, tomando el contexto general. Y dice así la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. En la Reina Valera, en la cual la versión que yo desde que acepté a Cristo la uso, siempre cuando estudio la palabra del Señor, también me gusta estudiar, verificar en otras versiones, pero en la Reina Valera es la versión en la cual me mantengo. Y dice así el título: Yo he vencido al mundo. Y damos lectura a la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la bendición del Espíritu Santo. Estas cosas os he hablado en alegorías. La hora viene cuando ya no os hablaré por alegorías, sino que claramente os anunciaré acerca del Padre. En aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos: he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte. Por eso creemos que ha salido de Dios. Jesús les respondió: ¿ahora creéis? He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado,
y me dejaréis solo. Mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el texto que vamos a tomar, queridos hermanos, para meditar en estos minutos. Meditar en la bendita palabra de nuestro Señor. Porque Él es bueno, su misericordia es para siempre. Le he puesto como título a esta enseñanza, aprendiendo a lidiar con problemas de la vida. Y quiero, amados hermanos, ver bíblicamente que nosotros como pueblo de Dios, como hijos del Señor, como la iglesia, vuelvo a reiterar, que es columna y baluarte de la verdad, vamos a tener problemas. Va a haber conflictos. Tenemos que pasar desiertos. La Biblia dice que Dios probará nuestra fe, pero tenemos nosotros que ser valientes. Es por eso que el título es Aprendiendo a lidiar con problemas de la vida. Quiero, amados hermanos, ver en la palabra de nuestro Señor, recordar un poco la Escritura. Desde que Dios creó al hombre, a Adán y a Eva, cuando ellos desobedecieron, vino un sinnúmero de conflictos, de problemas sobre la familia. Recuerde, iglesia, que después que ellos salieron de la cobertura del Señor, la palabra del Señor nos dice que Jehová Dios los sacó del huerto. Porque es así, amados hermanos. No podemos agradarle a Dios cuando estamos en desobediencia. Y como Él es santo, Él es puro, la Biblia dice que querubines vinieron para cuidar el huerto. La palabra del Señor nos dice que ellos tuvieron dos hijos, Caín y Abel. ¿Qué pasó en la primera familia? Amados hermanos, en la familia hubo problemas tan grandes. Recordemos que Caín era labrador de la tierra, mientras que Abel era un pastor. Y cuando ellos trajeron una ofrenda a Jehová, Abel trajo el mejor cordero, el más gordito, lo mejor para su Señor. Porque así, amados hermanos, actúa hasta ahora el pueblo de Dios que ama al Señor. Siempre le daremos lo mejor. Hay una alabanza que me encanta y dice: te daré lo mejor de mi vida. Y dice la palabra del Señor que Dios, el Señor, se agradó de la ofrenda de Abel. Mientras que Caín trajo otra ofrenda. Y dice la palabra de nuestro Dios eterno que no fue del agrado de Dios. Entonces entró envidia, maldad en el corazón de Caín. Iglesia, la palabra del Señor nos dice que Caín terminó matando a su hermano. Desde el principio, iglesia, ha habido conflictos en la familia. Si vamos un poco y vemos, hermano, la vida, el hogar de Abraham, también hubo conflictos. Desde que él se casó con Sarai, Sarai era, amados hermanos, estéril. No podía tener hijos. Y eso, amados hermanos, ya es un problema. Por eso le he puesto como título Aprendiendo a lidiar con problemas de la vida. Y nosotros no estamos exentos de estos conflictos. Nosotros tenemos que vivir, amados hermanos, enfrentando muchas situaciones, conflictos, como esposo, como esposa, como familia. Pero, amados hermanos, la palabra del Señor nos dice que hubo un conflicto. Sara, que significa princesa, no podía tener hijos. Pero como para Dios no hay nada imposible, esperaron en Dios. Aunque desobedecieron, se apresuraron,
pero esperaron. Y dice la Biblia, la palabra del Señor, que Dios les dio lo que le había prometido. Luego, si seguimos viendo, amados hermanos, la escritura, ¿qué pasó cuando Isaac se casó con Rebeca? Otro conflicto serio en la familia. Cuando la Biblia dice que Rebeca era estéril, y Rebeca le dijo a Isaac: si tú no me das hijos, me muero. Entonces la palabra del Señor nos enseña que dice que Isaac le dijo: ¿acaso soy yo Dios que te haya hecho estéril? ¿Que te haya privado de hijos? Pero ¿qué hizo Isaac? Isaac dice que salió al campo, y en el campo comenzó a orar, a clamar a su Dios. Y la Biblia dice que el Señor escuchó la voz de su siervo y Dios le concedió. Mire, cuando Rebeca se dio cuenta, Isaac, que ella estaba embarazada, hubo gozo, regocijo. Pero después pasaron los meses, otro conflicto vino. No podía resistir. Sus dos hijos peleaban, luchaban desde su vientre. Y ella en una ocasión dijo: prefiero morirme. Pero, amados hermanos, la Biblia dice que la mujer sabia edifica la casa. Vemos, iglesia, que ella fue y oró a Jehová, consultó al Dios verdadero. Y el Dios todopoderoso le responde, porque la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y Dios le dice: dos naciones hay en tu vientre. Nacen los dos niños. Otro conflicto se presentó en la familia. Isaac amaba a Esaú y Rebeca amaba a Jacob. Ya vemos ahí, amados hermanos, una familia dividida. No podemos ver que había estabilidad. No podemos ver que había unidad. Inclusive entre ellos como esposos ya no había esa unidad. Los dos hijos se criaron con rivalidades, amados hermanos. Y de pronto vemos, y usted sabe la historia, los conflictos que tuvo que enfrentar aún Rebeca, y aún tuvo que salir huyendo Jacob. ¿Por qué comento esto, amados hermanos? Porque hoy en la actualidad, nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que enfrentar no esos problemas quizás, pero sí otros problemas que quieren destruirnos. En este tiempo, hermano, que estamos ya cerca de llegar a los 3 meses de cuarentena que hemos pasado en nuestra casa, ¿acaso no ha habido conflictos? ¿Acaso no ha habido quizás alguna discusión? ¿Acaso no se ha presentado algún conflicto? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Pero con ayuda de Dios, con ayuda del Señor, Dios nos ha dado sabiduría y hemos cortado a tiempo. No hemos permitido que el enemigo siga enseñoreándose. Le hemos cerrado la puerta y yo sé que usted también lo ha hecho. Por eso el Señor Jesús nunca predicó que el evangelio era fácil. Nunca dijo, amados hermanos, que al aceptarlo a Él, al aceptar el evangelio, no íbamos a tener conflictos, problemas. Por eso, amados hermanos, es totalmente antibíblico aquellos que predican y dicen: pare de sufrir. Eso no concuerda con la Biblia. Si Jesús, el Hijo de Dios, sufrió, pagó un precio por usted y por mí. Jesús tuvo problemas con sus padres, tuvo problemas con sus hermanos, no creían en Él. Lo mismo, amados hermanos, nos va a pasar. Muchos conflictos tenemos que enfrentar. Ahora la palabra del Señor nos dice en el verso 33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Mire, solamente en Cristo
podemos encontrar paz. Fuera de Él, nadie te puede dar paz. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay victoria. Y el Señor categóricamente nos enseña, y Él dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y nos dice: en el mundo tendréis aflicción. Jesús no dijo: ustedes no van a sufrir. Jesús fue bien claro. Su mensaje, amados hermanos, fue claro. Él no los engañó, Él habló la verdad. En el mundo tendréis aflicción. Y muchas veces, querida iglesia, nosotros como pueblo de Dios, como familia, como hijos del Señor, tenemos un hogar cristiano, pero siempre el enemigo tratará de desanimarnos. Tenemos nosotros que aprender a vivir, amados hermanos, enfrentando cada situación con valentía, con fuerza, en el nombre de Jesús. Cuando vienen esos problemas matrimoniales, esos problemas de pareja, iglesia, porque tenemos que aprender a vivir con nuestras diferencias. Muchos hogares, y quizás a muchas personas he escuchado decir: es que ella no piensa como yo pienso. Nunca ella va a pensar como usted piensa. No, hermano, porque desde que Dios la creó a la mujer, Dios la creó diferente. El mismo que lo diseñó al hombre, diseñó a la mujer, pero Dios nos creó diferentes. Es por eso cuando usted va a un restaurante, ¿no? Su esposita no va a pedir lo que a usted le gusta. Y qué hermoso es, amados hermanos, participar. Pero qué feo sería vivir con una persona que le guste lo mismo que a mí me gusta. La misma sopa, el mismo plato, todo. Sería feo. Pero lo más hermoso es cuando vamos con nuestra familia, nuestros hijos piden un plato, nuestra esposa pide otro plato, y qué hermoso es compartir. Dios nos hizo diferentes. Y nosotros tenemos que tener conocimiento escritural para no dejar que el enemigo ataque nuestra familia. Tenemos nosotros que pedirle a nuestro Señor. Ahora, hay una doctrina que dicen que cuando aceptamos a Cristo ya no nos vamos a enfermar. Hay una doctrina que dicen que ya no va a haber conflictos, problemas. Le quiero decir con todo mi corazón, eso es mentira. La Escritura desde Génesis a Apocalipsis nos enseña que nosotros vamos a pasar conflictos, pruebas, dificultades. Pero lo más hermoso es que nuestro Señor está allí, atento a ayudarnos y a darnos la victoria. El apóstol Juan escribe este evangelio maravilloso. Esta palabra inspirada por el Espíritu Santo. Él estaba en la ciudad de Éfeso cuando Dios le inspira. Este libro del Evangelio de Juan fue escrito en el año 80, al año 90 después de Cristo. Y la palabra del Señor nos dice, si podemos ver a un Juan, el nombre significa Jehová ha hecho gracia. Eso significa el nombre Juan. Queridos hermanos, el Señor nos enseña y nos habla que este siervo de Dios, Dios lo inspiró, lo ayudó. Y él fue un instrumento de gran bendición para la iglesia del primer siglo. Quiero dar lectura a este versículo, este texto, en otra versión. En la versión latinoamericana, el verso 33 de Juan capítulo 16 nos dice así y nos aclara, amados hermanos. Les he hablado de estas cosas para que tengan paz en mí. Ustedes encontrarán persecución en el mundo.
Mire que el Señor no les dijo a la multitud. Esto el Señor habló exclusivamente a sus discípulos, a sus seguidores. Ustedes encontrarán, les dice, persecución en el mundo. Pero ánimo, yo he vencido al mundo. ¡Qué bendición! Nos anima a seguir adelante. Entonces, amados hermanos, quiero hacer una pregunta con todo mi corazón. ¿Cuántos años usted tiene de creyente? Pastor, tengo 10, tengo 2 años, tengo 3 años, tengo 15 años de creyente. ¿Está bien? ¿Sí? Muy bien. Otra pregunta. ¿Qué ha cambiado en su vida desde que es cristiano? ¿Cómo nosotros, amados hermanos, reaccionamos delante de las adversidades? Porque tiene que haber una diferencia, hermanos, entre un cristiano y una persona que no conoce a Dios. ¿Cómo estamos reaccionando ante cualquier situación que se nos presente ante la adversidad? Creo que debemos tener una actitud diferente a la gente, a las personas que no conocen a Dios. Pero yo quiero que usted mismo se responda, yo quiero que usted mismo se examine, que usted mismo haga, amados hermanos, en este momento, se examine, busque, como dijo el profeta Jeremías, como dijo él, en esto recapacitaré. Entonces quiero que usted medite. ¿Hemos madurado en nuestra vida cristiana? ¿Cómo estamos enfrentando los problemas? Tenemos nosotros que pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Ahora, la Biblia, la palabra del Señor, el apóstol dijo, en Primera de Pedro capítulo 3, el verso 7, el apóstol dice, vosotros maridos, vivid con ella sabiamente. Mire, la palabra sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como coherederas de la gracia, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces quiero, hermano, que meditemos y que estos días, estos meses, no sé, que el Señor nos permita todavía estar en casa, reaccionar e enmendar muchas cosas y pedirle a nuestro Padre Celestial que nos ayude a enfrentar esos conflictos y que nos dé sabiduría. Recuerde que Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a ver, amados hermanos, en el mismo capítulo del Evangelio de Juan, el verso 20. Jesús dijo, de cierto os digo, que vosotros lloraréis y lamentaréis. Muchos de los problemas que se presentan, hermano, muchas veces nos ha quebrantado nuestro corazón. ¿Cuánto hemos llorado? Conflictos. Quizás muchos tenemos conflictos o tienen conflictos con sus hijos, que ya están adolescentes, que están en la universidad, y tantos problemas que se nos presentan en el día a día que vivimos. Pero el Señor Jesús nos dice en su bendita palabra, vosotros lloraréis y lamentaréis, y el mundo se alegrará. Pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Amados hermanos, tenemos nosotros a nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que Él es nuestra fortaleza y Él es nuestro pronto auxilio. Hermanos, necesitamos aprender a lidiar con ciertas situaciones en nuestro día a día, porque no todo es fácil. No todo, iglesia. Pero tenemos que nosotros escuchar la voz de Dios. La palabra nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 14,
el verso 1, Jesús dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Hermanos, vivimos en la era de la informática. Todo es facilitado. Las personas buscan encontrar satisfacción total y conquistar cosas con mayor facilidad posible. Mas no siempre acontece como esperamos. En ciertas ocasiones necesitamos más tiempo, más esfuerzo, más valor, más empeño para conquistar, queridos hermanos. La palabra de nuestro Dios soberano nos enseña, iglesia, que vamos a enfrentar enfermedades. Vamos a enfrentar situaciones muy difíciles. Pero recuerde que Jesús dijo, lloraréis, lamentaréis, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá ¿en qué? En gozo. Porque cuando tenemos problemas, oramos, doblamos nuestras rodillas, clamamos a nuestro Padre Celestial. Tenemos un Dios que no nos dejará, no nos desamparará. Él es bueno y misericordioso. Él está siempre atento para ayudarnos, para fortalecer nuestras vidas, querida iglesia. Bendito sea el nombre del Señor. Vemos, amados hermanos, en la vida ministerial del apóstol Pablo. Querida iglesia, el Señor le dice a Pablo en la ciudad de Corinto, y quiero ver con ustedes en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, el verso 9 al 10. Verso 9 al 10 dice, entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Le dice el Señor a su siervo. Aleluya. Y dice en el verso 11, y se estuvo allí 1 año y 6 meses, enseñando la palabra del Señor. Si nosotros vemos, amados hermanos, y estudiamos cómo el apóstol Pablo padeció en Corinto, no fue fácil levantar la iglesia. Hubo dificultades, hubo obstáculos, hubo impedimentos. Pero el Señor le dice, yo estoy contigo. Nada sobre ti para hacerte daño. Esa es una bendición maravillosa, queridos hermanos. Todo en la vida cristiana tenemos que pagar un precio. Nada es fácil, hermano. Ser cristiano se requiere de tener fe, convicciones, amados hermanos. Caminar por fe, mirando las cosas, hermano, desde una óptica espiritual, bíblica, y creyendo que el Dios Todopoderoso nos ayuda, nos fortalece en nuestras debilidades. Pablo, predicando en Corinto, amados hermanos, se levantó un problema, una situación muy fuerte, pero el Señor le dio la victoria y se levantó una iglesia, columna y baluarte de la verdad. Siempre la iglesia ha sido perseguida. Siempre el verdadero Hijo de Dios ha sido perseguido. Pero recordemos que nuestro Dios está allí para ayudarnos, para levantarnos y para darnos siempre la victoria. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre el creyente y el no creyente? Si los problemas que yo tengo hoy los tiene la gente que no conoce a Cristo. Pero ¿cuál es la diferencia?
La Biblia dice en el Evangelio de Juan, capítulo 1, el verso 12, la palabra del Señor dice: más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces nosotros somos hijos de Dios. Y como hijos tenemos derecho. Como dice el apóstol Pablo: ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vamos a ver la diferencia. La gente que no conoce, las personas que no conocen a Dios, ellos claman a sus dioses, pero nosotros como hijos del Dios Todopoderoso clamamos a nuestro Padre Celestial. Y esas palabras de nuestro Señor Jesucristo: confiad, yo he vencido al mundo, es para usted y es para mí. Somos hijos de Dios. Ahora, la Biblia, la palabra del Señor nos dice en Isaías capítulo 54, el verso 17: ningún arma forjada contra ti prosperará. Esa es la palabra, la promesa que Dios le dio al pueblo de Israel. Pero también, amados hermanos, esa promesa es para nosotros. Ningún arma forjada, dice, contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante en juicio. Y luego nos dice la Escritura, la palabra de nuestro Señor Jesucristo nos enseña: esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, ha dicho Jehová. Ningún arma forjada. Entonces nosotros, amados hermanos, tenemos a nuestro Rey Todopoderoso. Cuando estés atribulado, usted tiene un Dios que lo escucha. Y debemos hacer como Jesús dijo: venid a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Problemas vendrán. El apóstol Pablo, hablando a su hijo espiritual Timoteo, en la segunda carta, en el capítulo 3, el verso 12, él dijo: y también los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora, veamos las palabras. Demos lectura textualmente las palabras del apóstol Pablo en Hechos capítulo 14. Vamos a ver lo que nos dice la Sagrada Escritura, la palabra de nuestro Dios Todopoderoso, porque Él es bueno, pero Él nos dice que Él nos guardará, nos cuidará. El capítulo 14 del libro de Hechos, el verso 22, dice la Biblia: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles, es decir, animándolos, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario. Por eso, amados hermanos, tenemos que ser valientes. Por eso el apóstol Pablo siempre les decía a los hermanos de Corinto: siempre portaos varonilmente. Dios es bueno, pero también nosotros tenemos, iglesia, que pedirle al Señor que nos ayude, porque Él no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. No vamos a retroceder. Tenemos que tener conocimiento escritural. Conflictos vienen, amados hermanos, pero nuestro Dios Todopoderoso está allí para ayudarnos, para levantarnos, para fortalecernos. Recuerde que en una ocasión nuestro Señor Jesucristo dijo que 5 en una casa estarán divididos. 5. 3 contra 2 y 2 contra 3. Dice que el Padre se levantará contra el Hijo contra el Padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la nuera contra la suegra y la suegra contra la nuera. 5 en una familia estarán divididos.
Y la Biblia dice, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Muchos, cuando hemos aceptado a Cristo, amados hermanos, la familia en la carne no ha estado de acuerdo. Como ellos nos dicen, te cambiaste de religión. Y quiero decirles, el evangelio no es religión. El evangelio es comunión con Dios. Porque la religión no cambia. El evangelio cambia. El evangelio transforma. El evangelio tiene un mensaje que cambia al hombre de adentro hacia afuera. Porque Dios es misericordioso. Como dice en el Salmo 37, el verso 23, nos dice el salmista David. Busque esta cita bíblica, querido hermano. El Salmo 37. ¿Qué nos enseña Dios aquí en su bendita palabra? Es muy importante. Y el siervo de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, dijo en el Salmo 37, el verso 23. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Por Jehová. Y si usted ve en Jeremías capítulo 10, Jeremías capítulo 10, el verso 23 nos dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Dios es el único que puede ordenar nuestras vidas. Y Él comienza de adentro hacia afuera. Por eso cuando usted lee Primera de Tesalonicenses capítulo 5, el verso 23, el apóstol dijo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor. Entonces, amados hermanos, Dios es bueno, Dios es misericordioso. Vamos a pasar conflictos, va a venir pruebas, iglesia. Usted mismo se ha de dar cuenta que se ha levantado una situación, algún conflicto en su hogar, pero quiero decirle las palabras de Jesús: vosotros lloraréis, lamentaréis, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Levántese, diga: Señor, te entrego este problema, te entrego este conflicto. Señor, esta necesidad la pongo en tus manos. Señor, tú prometes darme gozo, darme alegría, Señor. Tú prometes bendecirme con júbilo. Necesito que me des paz, necesito que me des fuerza. Señor, en tus manos está mi hogar, en tus manos está este hijo, en tus manos está mi familia. Dios nos escucha y Él nos atiende, porque no somos creación, ahora somos hijos de Dios. Y recuerde la porción bíblica que siempre, hermano, me encanta traer a memoria, cuando Jesús dijo: ¿qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? Dios va a proveer, Dios va a suplir, porque Él nos ama y Él quiere que nosotros pasemos desiertos espirituales, pero con Cristo somos más que vencedores. Quiero ver, amados hermanos, la palabra del siervo de Dios en segunda de Corintios, capítulo 4, el verso 8. Vamos a ver qué dijo el apóstol Pablo. Demos lectura desde el verso 7 y dice así. Segunda de Corintios capítulo 4, el verso 7 en adelante. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Que estamos atribulados
en todo. Mire, quizás esa puede ser la situación en la cual usted se encuentra en este momento, atribulado en todo. Es tenaz. Pero el apóstol dice, mas no angustiados. Y luego nos dice, en apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. En medio de un problema, hermano, hay esperanza. Puedes estar espiritualmente derribado, pero el Señor está allí para levantarte. Porque Él dice, caerá el justo, aquel que ha sido justificado por el Señor, caerá 7 veces. Y 7 veces nuestro Dios Todopoderoso nos levantará, nos restaurará y nos limpiará. Como Él cuida de su rebaño. Como dice en el libro de Ezequiel, que tomará la ovejita débil, la perni quebrada, la que no puede caminar, y Él la toma en sus brazos y la lleva a redil. Recordemos que Jesús dijo, nadie me la puede quitar de mi mano. Dios es bueno, pero si ignoramos los problemas, amados hermanos, nosotros tenemos que tener conocimiento. Problemas van a venir. No tenemos que ignorarlos, tenemos que enfrentarlos. Ningún arma forjada contra ti prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Y la Biblia dice, esta es la herencia de los siervos de Jehová. Hermanos, caminemos hacia el Señor. Cuando buscamos a Dios, va a haber obstáculos, impedimentos. Pero el Señor Jesús estará allí para darte la mano. Recuerde que en una ocasión Pedro caminó sobre las aguas. Solo le faltaba dar un paso para abrazarlo a Jesús. Pero tuvo temor al ver el fuerte viento. Pero el Señor, dice la Biblia, que extendió su mano, lo tomó y lo levantó. Así Dios hace con cada uno de nosotros. Es por eso que el apóstol dice que estamos atribulados en todo, pero no angustiados. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús nos dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso el profeta y rey de Israel, David, decía, el día que yo temo, yo en ti confío. Confíe en el Señor. Aliéntese en el Señor. Levantémonos. Retomemos la Escritura y vivamos para Él. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Quizás estás desanimado por algún problema, alguna situación que se haya presentado, pero tome aliento. Dios está aquí. El Espíritu Santo nos ilumina y nos levanta y nos sigue dando la victoria. La diferencia es que nosotros tenemos problemas, pero tenemos un Dios todopoderoso que Él dice, no te dejaré, no te desampararé. En cambio, la gente que no tiene a Cristo, ellos acuden donde el hechicero, donde el agorero, el adivino, y se refugian muchas veces, amados hermanos, en los vicios. Pero mira la diferencia. Nosotros tenemos un Dios todopoderoso. Como dijo el apóstol Pedro, echando sobre Él toda vuestra ansiedad. Cuando no hemos madurado espiritualmente, cuando viene un problema, he escuchado a muchos hermanos decir, pero si yo te sirvo, Señor. Pensamos que al servirle a Dios, nada, no va a venir ningún conflicto. Dios va a probar nuestra fidelidad. El apóstol decía que él salió victorioso y dice que el Señor confió el evangelio para que él predicara, pero él pasó muchas pruebas. Dios lo bendijo con unción. Dios, hermano, le dio un ministerio grande,
pero él pasó muchas pruebas. ¿Y quiénes somos nosotros para no pasar un conflicto? Si ha habido algún conflicto en casa, reconciliémonos y sigamos caminando con el Señor. Sonría, que Cristo nos ama. El Evangelio es para los valientes. Usted es un valiente. Usted es una mujer de Dios. Usted es un joven de Dios. Usted no va a retroceder, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Espero que esta palabra haya sido de bendición y de aliento para su espíritu, para su alma. Y confiemos plenamente en Dios, porque Él está atento. Recuerda que Él dice, Él da fuerzas al que no tiene ningunas. Hemos visto por la palabra del Señor que la familia cristiana, nuestros patriarcas, ¿sí?, los hombres de fe que hablan en el libro de Hebreos capítulo 11, tuvieron conflictos en su casa, problemas, pero el Rey de Gloria les dio la victoria. Sigamos adelante. Vamos a orar, a darle gracias al Señor por este tiempo que hemos meditado en la bendita palabra del Señor. Padre, gracias, Señor. Gracias por las pruebas. Gracias, Señor, por los conflictos. Señor, ayúdanos. Danos la sabiduría, la inteligencia y sobre todo, Señor, amado Dios eterno, que podamos meditar, Padre querido, cuando viene el conflicto, cuando viene la necesidad, Señor, cuando usted nos prueba, Dios. Oh Padre querido, bendigo a tu pueblo, bendigo a la iglesia, Señor. Tú eres nuestra fortaleza. Levanta a cada hermano, Señor. Oh bendito Rey, tu palabra dice que por fe caminamos, no por vista. O los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Señor, guarda la familia cristiana. Cuida, Dios mío, Señor. Fortalece, danos la sabiduría, Señor, Padre querido, para enfrentar cualquier situación que se presente, que se levante. Como dijo tu siervo David, con mi Dios saltaré los muros, con mi Dios ejércitos derribaré. Señor, creo que tu pueblo es pastoreado por ti. Tú lo guardarás, Señor, al acostarse, a levantarse. Cuida a mis hermanos, Señor, que salen a sus trabajos. Aquellos que están, bendito Dios, trabajando en los hospitales, cuídalos, Señor, protégelos, Dios. Que el ángel de Jehová acampe alrededor de ellos. Oramos por nuestra nación, Señor. Creemos que vienen días de bendición. Hay esperanza, Padre querido, para este país. Toma control, Dios mío, Señor bendito. Oramos por la ciudad en la cual vivimos. Señor, toma control, Dios mío. Tu palabra dice que debemos orar, que debemos, Señor, clamar. Te pedimos que tengas misericordia, Señor. Gracias porque a tu pueblo lo has cuidado, lo has guardado y seguirás, Señor bendito, actuando de una forma tan grande y tan maravillosa. Señor, la gloria es para ti. Gracias, mi Dios. Amén. Que el Señor les bendiga y que ustedes sigan perseverando en los caminos de nuestro Dios Todopoderoso. Si el Señor no ha venido, estaremos el día viernes a las 7 de la noche. ¿Sí? Estaremos llegando a vuestros hogares. Y si el Señor ha venido, pues nos vemos allá arriba en el tercer cielo. Que Dios sea derramando paz en su vida. Bendiciones.